vez un gusto saludarles a todos mis hermanos. La semana pasada llegamos a Nehemías 6, ojalá y estés siguiendo el estudio con nosotros ahí en tu casa, mientras estamos acá, mientras el Señor nos levanta el castigo, ¿ok? Pero es importante, mi hermano, que no te acomodes, ¿ok? Que entiendas que esto es temporal, que debe de ser temporal, ¿ok? Y ver lo que Dios quiere señalarnos. La semana pasada veíamos Nehemías 6 y prácticamente Nehemías 6 habla de guerra espiritual. Veíamos los ataques del enemigo, ¿okay? Eso veíamos la semana pasada. El libro de Nehemías en general nos habla de reconstruir, de la reconstrucción de Israel, pero para conseguir lo que Dios quiere decirnos a nosotros, la figura para nosotros, tenemos que ponernos en el lugar de Israel. Es decir, nosotros somos Israel, ¿ok? Y todo lo que hemos visto ya en Nehemías, eso es para nosotros. Desde el 1, cuando Nehemías se entera de la ruina de Israel, eso es lo que tendría que haber pasado ya en nuestra vida, habernos enterado de que estamos en ruina. Pero no solo enterarnos y llorar como hizo Nehemías, sino también lo que hizo Nehemías, hacer algo y levantarse a reconstruir, ¿sí? En el 3 de Nehemías nos enseñó cómo se hace, paso a paso, no es todo de un jalón, paso a paso, pecado tras pecado, irlo venciendo. De hecho, habíamos quedado en comenzar por trabajar, por vencer el pecado que más nos hace caer. Ese que tú sabes que te hace resbalar en cada rato. De ahí, eso íbamos a empezar, hermano. Ojalá y estemos en el mismo canal. Ojalá y lo estés haciendo. Es decir, la pregunta es si lo estás tomando en serio. Si estás tomando en serio. Si estás recibiendo lo que el Señor quiere que recibamos. Si estás uniéndote a las reuniones. Si estás escuchando las predicaciones. Hoy es muy importante, mis hermanos, no enfriarnos. Mantenernos unidos, mantenernos no solo unidos, sino encendidos, con el Espíritu encendido y trabajando dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque tan pronto empezamos a reconstruir, lo que decía ahí el libro de Nehemías es, en Nehemías 4, que el enemigo va a estar muy enojado, muy disgustado y nos va a empezar a atacar. Primero veíamos en Nehemías 4 cómo lo primero que hace el enemigo es menospreciarnos. ¿Menospreciarnos qué es? Pues estos están condenados al pecado, nunca cambiarán el carácter. ¿Cuántas veces lo han prometido y no han podido? Y el enemigo lo primero que hace es creer que nunca vamos a poder. Pero cuando ve que vamos en serio, entonces lo que se levantará a atacarnos y querrá matarnos, se veía en Nehemías 4. ¿Y cómo mata el enemigo? Ahí es donde tenemos que empezar a distinguir. El enemigo no enferma, el enemigo no manda el coronavirus, el enemigo no hace eso. El enemigo solo tienta y a la hora que tú pecas, la paga del pecado es muerte. Es todo lo que hace. Entonces, la semana pasada llegamos a Nehemías 6, que prácticamente es como continuación de Nehemías 4. En Nehemías 4 veíamos cómo empezaba el enemigo a atacar. En Nehemías 6 vemos cómo continúa con aquellos ataques, ¿sí? Veíamos cómo nunca se detiene el enemigo. Tú le puedes ganar, entre comillas, hoy, es decir, resistir hoy, pero él mañana sigue al pie del cañón, listo para tentarte y hacerte caer. Siempre alrededor rugiente, buscando a quien devorar. Leíamos en Nehemías 6:4. Enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y yo les respondí de la misma manera. Es decir, sigue, insiste, siempre insiste. Y cuando tú lo resistes,
y lo resistes mucho, entonces lo que hace es cambiar de táctica. Pero eso sí veíamos la semana pasada. Sus tácticas son siempre amistosas, entre comillas. Sus tácticas son siempre disfrazarse de tu amigo, ¿sí? El diablo habla bonito. El diablo se disfraza de tus propios pensamientos. El diablo se disfraza de tus razonamientos. El diablo te da las soluciones más fáciles, más prontas, y que más de acuerdo están con lo que tú piensas hoy. ¿Okay? El diablo nos dice lo que queremos escuchar, lo que nuestra carne quiere. El diablo se encarga de dárnoslo. ¿Okay? Y así se la pasa. Si tú resistes, cambia de táctica. Y si lo vuelves a resistir, cambia de táctica. La semana pasada veíamos una de ellas que me parece terrible, y así terminamos la semana pasada. Cuando llegamos al 6:10, donde dice que Nehemías vino a casa de Semaías y le dijo Semaías: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo, cerremos las puertas porque vienen a matarte. Y parece que está preocupado porque van a matar a Nehemías, pero la verdad es lo que dice enseguida, ¿ok? En el 13 dice: fue sobornado para hacerme temer y que pecase. Eso es todo lo que el diablo quiere, hacernos pecar. Nehemías nos enseña mucho de cómo se resiste esto. Lo primero es tener discernimiento, distinguir lo que viene del diablo y lo que viene de Dios. Pero este último ataque, decíamos la semana pasada, que es terrible ser la persona que el diablo usa para atacar a un hermano. Es decir, ser el Judas para un hermano. Dice en Mateo 18:6: hay de aquel que haga que uno de estos pequeños se pierda. Es decir, claro que es terrible ser el pequeño que se deja engañar o que se deja desviar. Hay que cuidarnos. Pero la Biblia habla de algo más terrible. Es terrible ser la persona que usan para que ese pequeño se pierda. Dice Jesús ahí mismo en Mateo 18: mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y ser esto, hermano, es más fácil de lo que creemos. Muchos ya lo hemos de haber hecho, ¿okay? Con algún comentario, con algún mal consejo que damos. Por eso debemos ser expertos en la Biblia. Por eso dice la Biblia: debíamos ser ya maestros. Y no para que andes enseñando en un estadio, no, tan simple para que no estés mal aconsejando gente que puedes hacer que se pierda. Tenemos un enemigo que anda alrededor buscando a quien devorar, pero también vemos que anda buscando a quien utilizar. Y esos podemos ser nosotros. Podemos ser nosotros mismos. Mira cómo terminamos la semana pasada en el 6, 15 y 16. Dice que terminó el muro en 52 días. Y cuando lo oyeron los enemigos, se sintieron humillados y conocieron que por Dios había sido hecha esta obra. Ya reconocieron, fue Dios, ya terminaron. Y se rindió de ninguna manera. Leímos en el 17 que en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías y las de Tobías a ellos, y eran para atemorizarlo. Es decir, seguían personas de adentro de la congregación en contacto con el enemigo de afuera. Esto es increíble, pero yo creo que sucede hasta en las mejores familias, ¿okay? Personas es decir, Jerusalén es
tiene enemigos. Tobías es enemigo de Jerusalén, pero gente de Jerusalén es amiga del enemigo, convive con el enemigo. Es increíble, hermano, y esto es súper importante. Es súper importante esto que quedó pendiente la semana pasada y no lo quiero dejar pasar. Ok, ¿y qué hay que hacer con el hermano que consciente o inconscientemente nos ataca o nos perjudica o es usado por el diablo? ¿Qué hay que hacer con él? ¿Okay? Lo que la Biblia nos enseña es a amarlo. ¿Okay? Mira desde Nehemías 6:14. Después de ya haber recibido el ataque de Semaías, él ora en el 6:14 y le dice: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. ¿Y Semaías? De Semaías no dijo nada. Es decir, de Semaías no lo tomó ni en cuenta, sigue siendo su hermano. Yo creo que la mayor enseñanza en este aspecto es la que hizo Jesús con Judas. No solo un día, en todo su caminar, Jesús ya sabía que Judas, pues era Judas, y que era el que lo iba a entregar, y sin embargo siempre estuvo dándole oportunidad de que cambiara, de que se arrepintiera, hasta cuando lo entrega en Mateo 26:50. Todavía le dice a Judas: amigo, ¿a qué vienes? ¿Por qué haces eso, amigo? Todavía en los últimos momentos. Pero si vas por todo el camino, amaba a Judas. Si te pones en Juan 13, en el aposento, cuando va a lavar los pies de los discípulos, de hecho dice en el 13:2, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que él entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas y que había salido de Dios y a Dios iba, dice en el 13:4, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Yo creo que a muchos de nosotros nos gustaría que dijera que había corrido a Judas o que a Judas lo brincó. ¿Cómo le va a lavar los pies al que lo va a entregar? Aparte leímos ahí, el diablo ya estaba en Judas. ¿Cómo le lava los pies? Porque así es el Señor. ¿Okay? Nunca se vio en la Biblia lo que muchos hacen o hacemos. Los pastores hacen esto mucho. Cuando un hermano se porta mal o ataca, pues usan el púlpito para decir: no se junten con tal hermano, hay que sacarle la vuelta, ya anda tirando para el monte o lo que sea. Jesús nunca hizo eso. Jesús nunca le dijo a los discípulos: tengan cuidado porque este es Judas, no le hagan mucho caso, ni nada. Jesús lo dejó, incluso lo dejaba actuar. Por ejemplo, en Juan 12, cuando la mujer aquella vino y adoró a Jesús en casa de Simón, dice en Juan 12:3 que María tomó una libra de perfume de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y en el 4 dice que dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero Jesús solo dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Es decir, él lo dejaba actuar y si es posible lo corregía o lo aconsejaba, pero nunca previno a los demás, diciendo: este es Judas, no se junten con él. Y yo creo que es lo que hace Nehemías. Semaías ataca, pero Semaías es de adentro, es hermano y no anda previniéndolo. Cuidado, Semaías me quiso hacer daño, hizo esto.
Es decir, hablamos de que los ataques pueden venir de adentro, pero por eso quería hoy tocar esto. Hablamos la semana pasada, los ataques pueden venir de adentro, pero yo creo que se nos podría crear la idea, oye, es cierto, y luego aquel hermano pues es cizaña entonces, y aquel hermano es Judas. ¿Qué hacemos? Lo que hizo Jesús, amarlos, ayudarlos en todo lo que se pueda. No se trata de exhibirlos, ni se trata de hacerlos sentir mal. Yo creo que todos podemos padecer ataques. A mí no me gusta mucho hablar de esto, pero aquí nosotros hemos sufrido ataques. No, a lo mejor tú ni lo sabes y te sientas acá los domingos con toda seguridad, pero hay personas que han amenazado con entrar acá y hablan de matar y balacear gente. ¿Sabes que ha habido personas así? Y para la gloria de Dios, ha habido 2 o 3 personas que hoy son hermanos muy amados y que en algún tiempo hablaban a mi casa para decir, vamos a ir el domingo y los vamos a balacear, y a usted primero, y vamos a hacer un desastre. Pues ya está. Yo creo que todos hemos sufrido ataques como congregación. Un día sufrimos, yo creo que el peor ataque del diablo. Un día se nos metió un pastor un viernes a predicarnos una doctrina del diablo, ¿sí? Y todo fue orquestado y ayudado, hermanos, por hermanos de la congregación. Orquestaron todo, hermanos de la congregación. Y sin embargo son hermanos muy amados. Son de nuestros mejores hermanos hoy. Son de los mayores frutos que ha dado esta congregación. No sé, pero así se debe de tratar con alguien. Oye, un Judas te está atacando. Sí, pues Jesús lo sabe. No es de que déjalos, no es de que eres mártir, sino de que hay que amarlos. Hay que amarlos. Tal vez otro ataque que sufrimos, porque yo creo que todavía lo sufrimos por ahí, de repente nos enteramos, una hermana que se fue de la congregación y empezó a hablar y hablar y hablar, y hoy es fecha que todavía llama a personas de la congregación para inventar cosas. Y ahí yo creo que en ese día, un día pensamos, ¿qué hacemos? O sea, nos paramos acá y les decimos, no hombre, no hagan caso, no hombre, son mentiras. ¿Qué hacemos? No hay nada que hacer. No hay que defenderse, ¿sí? No hay que exhibirlos, no hay que hacer nada de eso. A los que no, claro que los ataques se pueden recibir de adentro, ¿sí? Por eso, ¿qué hay que hacer? Uno, protegerse de ellos. Pero ¿cómo se protege? No es atacando, sino pues siendo más sabios en la palabra, ¿verdad? Siendo más sabios en la palabra. Pero yo creo que la enseñanza más es para que nos preocupemos. Entre más sabios seamos, menos posibilidad hay de que nosotros seamos esos que atacamos a alguien. Porque atacar no solo se trata atacar no se trata, estamos hablando cómo ataca el diablo, ¿verdad? Un ataque a un hermano solo es con un mal consejo dado, con una mala enseñanza dada. Tú ya estás haciendo que alguien más se pierda. ¿Okay? Entonces tenemos que cuidarnos de eso, desde el punto de vista de que hermano, no solo es de que podamos, muy probablemente muchos ya hemos estado en la posición de ser Judas, ¿sí? A lo mejor, por eso ahí en Juan cuando decía Judas es el que dijo, ¿verdad? Oye, este es el dinero ese hubiera servido, ¿no? Los paralelos de Mateo y de Marcos dice que no solo fue Judas, dice que fueron todos los discípulos los que pensaron lo mismo. Y luego Judas lo entregó, pero cuando avanzas, todos los discípulos abandonaron a Jesús y Pedro lo negó. Es decir, todos podemos ser, y si no es que ya hemos sido Judas para alguien, solo se trata de prepararnos más para dejar de serlo, tomarlo muy en serio. Debemos de cuidarnos de eso, ¿sí? De que nosotros no
caigamos en perder a alguien. Hermano, podemos hacer que se pierda hasta nuestros hijos, hombre. ¿Cuántos de nosotros venimos a la iglesia y todo, y cuando nuestro hijo le hacen algo en la escuela, no se deje, hijo, mañana va a ser? Pues de eso hablamos, estamos haciendo que se pierda hasta nuestro propio hijo. ¿Por qué? Un consejo dado no conforme a la palabra, estás haciendo que tu hijo se pierda. Digo, cuando nos metemos en los matrimonios de los hijos, ¿no? Oye, le pega mucho este varón, no, pues ya, tienes que hacer esto, o déjalo, o demándalo. Todo eso, eso ya es hacer el trabajo del diablo, hacer el trabajo del juego. ¿Cómo nos aliviamos de eso? Estudiando más la palabra de Dios, ¿ok? Esto correspondía a Nehemías 6, pero no quería dejarlo pasar hoy, ¿ok, mis hermanos? Así es que vamos a comenzar con Nehemías 7, pero lógico, puestos en este contexto, ¿ok? ¿Cuál es el contexto? Que ya terminaron, ya reedificaron. Es decir, Nehemías 7 nos pone, hermanos, en el lugar que todos queremos estar, que todos estamos persiguiendo. Estábamos en ruina, queremos levantarnos, queremos una segunda oportunidad de Dios. Bueno, Nehemías 7 dibuja pues la figura de esa segunda oportunidad. Ya está todo como antes, ya está el templo levantado, ya está Israel poblado, bueno, semipoblado, y ya están los muros levantados, ¿ok? Es decir, Nehemías 7 es importantísimo para nosotros. Es el lugar a donde queremos llegar cuando levantamos nuestra ruina y cuando recibimos la segunda oportunidad de Dios. ¿Y qué hay que hacer en esa segunda oportunidad? En Nehemías 7 nos va a enseñar perfectamente cómo es la palabra de Dios, ¿ok? Mira lo que dice, cómo empieza. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, fueron señalados porteros, cantores y levitas. Mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Es decir, ya levantaron, ya reedificaron, van a empezar la segunda oportunidad, como es que nosotros también queremos tenerla. ¿Qué hay que hacer? Lo primero es, mirar otra vez lo que leíamos en el 6. La guerra no termina. Oye, ya reedificaron y no termina. Ellos nombraron guardas, nombraron porteros, hay que estar cuidándonos todavía. Ya soy salvo. ¿Y qué dice la Biblia? Dice en Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ya soy salvo. ¿Y qué dice Hebreos 2:3? ¿Y cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, hay que seguirnos cuidando. En Apocalipsis 22:1. Apocalipsis 22, allá dice, el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Nunca terminamos, hermano. Es decir, lo que decíamos ahorita, hoy vencí al diablo. ¿Y qué sigue? Mañana hay que vencerlo otra vez. Hoy pude resistir las tentaciones, mañana hay que seguirlo haciendo. Hay que guardar nuestra salvación, hay que ocuparnos en nuestra salvación. Yo no sé por qué le da tanto problema esto a algunos. Hay que cuidarnos, hay que hacer, y eso no es salvación por obras. Eso es lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en Romanos 6:1,
Dice, ¿a poco perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. No podemos perseverar en el pecado. Tenemos que vencer el pecado. Y eso no es salvación por obras. Eso sigue siendo salvación por gracia. ¿Cómo? ¿En dónde está el malentendimiento de la gracia? Para empezar, mira cómo Nehemías nos regala una figura maravillosa de cómo funcionan las cosas en la vida cristiana. Ahorita leíamos en el 6 que dijeron, hasta los enemigos lo identificaron, que la obra, dice en el 6:16, cuando lo oyeron nuestros enemigos, conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Es decir, la hizo Dios, ¿verdad? Pero si te vas a Nehemías 3, ¿qué vimos en Nehemías 3, hermano? ¿Te acuerdas de aquel que decía, por ejemplo, en el 3:4, junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías? Al lado de ellos restauró Mesulam. En el 3:7, junto a ellos restauró Melatías Gabonita. En el 8, junto a ellos restauró Uziel de Araía. Entonces, bueno, ¿quién restauró entonces? ¿Quién levantó las murallas? En el 3 nos dijeron todos los que levantaron. Y en el 6 nos dice que las levantó Dios. Es que así funciona la vida cristiana. Dios pide santidad para salvación. Eso es el cristianismo en la Biblia. Pero nunca deja de ser salvación por gracia. ¿Sí? Se necesita. Nosotros estábamos en pecado y necesitábamos recibir la paga del pecado. ¿Y quién la recibió? Cristo la recibió por nosotros. ¿Qué necesitamos ahora? Caminar en santidad. Y aquí es donde algunos se pierden, porque piensan que caminaremos en pecado, pero que Dios, has oído esto tal vez, pero Dios ve la santidad de Cristo en nosotros. Es decir, yo voy a estar en un hotel con mi amante, pero Dios ya no ve eso. Dios ve a Cristo en mí. No está hablando de eso. Yo le grito a mi esposa todos los días, pero ahora resulta que Dios ya no oye eso, ¿no? Dios ve a Cristo y se equivocan en eso. Entonces, ¿cómo? Si hago todo lo que Dios pide, ¿cómo va a ser gracia? Porque ya no lo hago yo, decía Pablo, sino Cristo que vive en mí. Oye, ¿quién levantó? Dice aquí que construyó Melatías, construyó Uziel, construyó Nehemías. Sí, pero al final, el que construyó es Dios. Y esa es gracia, de que ya no lo hacemos por nosotros mismos, sino como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sí? Y todo lo que vivo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, caminaré en santidad, pero cuando logre la santidad, solo será porque el Espíritu Santo lo está haciendo en mí. Y entonces es por gracia. No eres tú, es Cristo. No eres tú, es el Espíritu que vive en ti. Pero definitivamente tienes que hacerlo. Dice en 2 de Juan 1:8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Tienes que mirar, velar, estar vigilante, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Y eso no es salvación por obras, eso es lo que manda la Biblia. La Biblia nos manda permanecer. Dice en Juan 15:4. Perdón si los llevo muy rápido, mis hermanos. Juan
15:4. Permaneced en mí, dice la palabra de Dios. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La Biblia nos manda perseverar. Como dice en Mateo 24, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La Biblia nos manda cuidarnos. Dice en 1 de Pedro 5:8, sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y Nehemías nos enseña cómo debemos cuidarnos. Es decir, ahora en esta nueva oportunidad que nos está dando Dios, hermano. Y ojalá cuando hemos llegado a Nehemías 7, tú ahí en tu casa ya estés en esto. Es decir, ya te hayas arrepentido, ya hayas pedido perdón para recibir esta segunda oportunidad de Dios. ¿Cómo vamos a caminar esta segunda oportunidad? Cerrando lo que dijo ahí en el 7:3. No se abran las puertas hasta que caliente el sol. Decía ahí Nehemías, no importa si hay gente afuera, no importa si están tocando, hay que cerrar las puertas. No sé si lo veas, ¿qué está haciendo? Bueno, está siendo exagerado. Está siendo exagerado. Es decir, ¿cómo llegamos nosotros a la ruina espiritual, hermanos? Por no haber sido exagerados, por permitirnos cosas, por permitirme hoy una miradita, por permitirme mañana una palabrita, un pleitito. Hoy le digo, mañana le pido perdón. Y nos fuimos permitiendo y permitiendo y permitiendo hasta que todo estaba en ruinas. Una película hoy, ¿qué tiene? Al cabo no es porno, bueno, sí salen ahí cosillas, pero ¿qué tiene? Y lo que vemos en internet y bueno, un programita de chistes y chavana ¿qué tiene? ¿Cómo hemos llegado a la ruina? Pues por permitirnos cositas y cositas y cositas, que la frase preferida del diablo es no pasa nada. Esa es la frase preferida del diablo. Y por eso cuando hemos llegado a una segunda oportunidad de Dios, ¿qué es lo que hace Nehemías? Ser exagerado, ser radical. No, ni una miradita, voy a ver esto en la tele, ¿te edifica? No, apágala. No te edifica, apágala. Hay que ser exagerado, es lo que hace Nehemías, ser muy exagerado. Hasta que caliente el sol, dice, se abría. ¿Para qué se abrían las puertas? Porque los de adentro tenían que algunos salir a trabajar y los de afuera algunos traían comercio. En Nehemías 13, de hecho, se va a ver algunos comerciantes que Nehemías regaña porque venían hasta en día de reposo. ¿Okay? Pero él dice, aquí se abre hasta que calienta el sol. Oye, pero a las 7 hay que trabajar. No, aquí es hasta que calienta el sol. Oye, ya vas de estar afuera. Aquí es hasta que calienta el sol, hasta que todos estén despiertos, alertas, no antes. Oye, pero muchos vamos a perder nuestro trabajo. Ni modo, así se lucha contra el pecado. Exagerados, hermano. Esto es algo súper importante. ¿Cómo llegamos a la ruina espiritual? Por habernos permitido un gritito hoy, una miradita mañana, un enojo hoy, un insulto mañana, y al cabo no pasa nada, y de repente volteamos y el Señor nos cerró las puertas en las narices para señalarnos todo eso. Cuando estamos en nuestra segunda oportunidad, ¿qué hay que hacer? Ahora ser exagerados. Eso está por toda la Biblia.
En 2 de Timoteo 2:22. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Sí? Es decir, nosotros vemos ya mucho donde la Biblia dice, resiste al diablo. ¿Sí? Pero resiste es porque el diablo te está persiguiendo. Es decir, no podemos malentender la enseñanza que es, resiste al diablo, no es, bueno, pon la película esa erótica y tú resistes, o sea, no desees a la muchacha, la estás viendo, ¿no? Pero no la desees. No está diciendo eso. Lo primero es huye, apaga eso, huye. ¿Y cuándo lo resistes? Porque no porque lo apagues, el diablo te va a perseguir. Y aunque vayas a la calle, luego te va a pasar una muchacha guapa. Bueno, él te va a perseguir y te va a ir persiguiendo. Tú ves resistiendo, pero de lo que puedes huir, huye. Huye, apaga. Lo que dice la Biblia, dice el Señor, si tu ojo te es ocasión de pecado, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Dice en Mateo 5. Si sabes que batallas con esos enojos, pues no te acerques a lo que te enoja. Si sabes que hay una conversación que tienes con tu esposa que siempre termina en pleito, evítatela y no la tengas. Oye, ¿por qué? Porque no es importante. Oye, tu esposa no le gustan las cortinas rosas y siempre que hablan de las cortinas pelean. Pues huye, ¿sabes qué es? Cuando te caiga un dinerito, cómprale sus cortinas ya para que deje de estar peleando. Huye. No es digan, no, voy a resistir siempre. ¿Por qué? Porque no voy a comprar esas cortinas. Y siempre estás peleando y peleando. Huye a los problemas. Huye, hay que huirle a los problemas. No se trata de, bueno, voy a dejar que mi esposa me grite y yo voy a resistir y no le voy a contestar. No, ella te va a perseguir como quiera. Pero a los problemas hay que tratar de huirles. Huye, dice la palabra de Dios. Dice en 1 de Corintios 6:18. Huid de la fornicación. A José le pasó algo parecido, ¿te acuerdas? Allá en Génesis. Cuando un día se encontró con la mujer de Potifar. Dice en el 39:12 que ella lo agarró de la ropa y le dijo, duerme conmigo. Y entonces José dejó ahí su ropa y huyó y salió. Así es como hay que huir al pecado. Así es como hay que huir. Esto no se trata de envalentonarnos. Al pecado hay que huirle. Si sabes que batallas con algo de la televisión, hay que cancelar Netflix. Oye, si sabes que el internet te hace caer a ti o a tus hijos, hay que cancelar el internet. Hay que huir. No hay que envalentonarse, no pasa nada. Yo sí puedo, yo domino el pecado. No, hermano, nunca debemos de actuar así. Antes de abrir la boca, hay que pensar lo que vamos a decir. Antes de hacer un comentario, hay que pensar, hay que ser vigilantes, hay que ser exagerados. Si hay ciertas compañías que me hacen hacer lo malo, hay que evitar esas compañías. Hay que ser exagerados. Si el Señor nos da una segunda oportunidad, hermanos, hay que entender que nos habíamos arruinado por habernos permitido cosas. Y en la segunda oportunidad hay que ser exagerados, muy exagerados. Con el pecado hay que ser muy exagerados. Lo que sigue trata de lo mismo, hermano. Ojalá y lo hayas leído para no leerlo todo aquí, no lo voy a leer todo. Pero aunque tú no lo creas, trata exactamente de lo mismo. Pero primero lo más importante, en Nehemías 7:5
dice, ¿por qué más importante? Por lo que dice, puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Es decir, todo eso que te aburre después que tuviste que leer, Nehemías primero dice, esto es lo que puso Dios en mi corazón. ¿Sí? Tú dices, ¿cómo que lo puso Dios en su corazón si está súper aburrido? ¿No? Pero lo puso Dios en su corazón. Y la semana pasada leíamos algo así, ¿no? Yo creo cuando estábamos precisamente en Nehemías 3, ¿sí? Cuando leíamos también que hizo esto, tú dijiste, ya que acaben el muro, ya, ¿no? Pero toda la palabra es inspirada por Dios y útil para redarguir y para corregir y para instruir. Es decir, que Nehemías 7 también es útil para redarguir y para corregir y para instruir. Antes en el 7:4 vimos que la ciudad era espaciosa y grande, pero había poco pueblo en ella y no había casas reedificadas. Yo creo que cuando leímos Nehemías 7:4, antes del 7:5, ¿no? Yo creo que muchos pensamos, ya levantaron el templo, ya levantaron los muros, y luego el 7:4 dice que faltan casitas. Yo creo que todos pensamos, lo que sigue es levantar las casas. Pero el Señor dijo, no, lo que sigue es esto. Y tú dices, ¿pero cómo? Si por pura lógica, levantaron el templo, levantan los muros, el 7:4 dice que faltan casas de edificarse, sigue edificar casas. Pero por eso es importante el 5, cuando dice, esto es lo que dijo Dios, ¿qué sigue? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Y ahí es donde leímos todo. Empezamos en el 7:6. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Raamías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigbai, Nehum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel, 7:8. Los hijos de Paros, 2162. 7:9. Los hijos de Cefatías, 362, y etcétera, etcétera. En el 7:33, los varones del otro Nebo, 52. Los hijos del otro Elam, 1254. Los hijos de Harim, 320. Los hijos de Jericó, 345, y etcétera, etcétera. En el 7:39, sacerdotes, los hijos de Jedaía, de la casa de Jesúa, 973. En el 7:43, levitas, los hijos de Jesúa, de Cadmiel, de los hijos de Jodavías, 74. Cantores, los hijos de Asaf, 148. Porteros, los hijos de Salum, de Ater, de Talmón, de Acub, de Atita, y los hijos de Sobai, 138. Sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de Azufa y de Tabot, etcétera, etcétera. ¿Sí lo leíste, no, hermano? Sí lo leíste todo. En el 7:60 es donde yo creo que viene lo más importante. De ahí en adelante, todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Y luego dice el 7:61, y estos son los que subieron de Tel Melá, Tel Arsa, Kerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres, ni su genealogía, si eran de Israel. Y los empieza a enumerar. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, de Necoda, 642. Y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, de Cos, de Berzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Berzilai, Galaadita, y se llamó del nombre de ellas.
Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Toda la congregación junta era de 42.360, sin sus siervos y siervas, que eran 7.337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras, sus caballos 636, sus mulos 245, camellos 435, asnos 7.720, y hasta ahí, hermano. ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Por qué es tan importante para Dios? Ya está el templo, acuérdate, estamos en nuestra segunda oportunidad. Ya está el templo, ya están los muros, ya están los habitantes de Israel, los que regresaron. Ya están las puertas cerradas porque va a empezar la vida normal, ¿sí? A comprar, a vender, a tener negocio, a hacer negocio, a casarse, a convivir, pues a pecar, a reconciliarse, a ofrecer sacrificio en el templo. Es decir, es la segunda oportunidad. Ya va a comenzar como la primera vez. Y así como vemos que hay que hacer, ser exagerados. ¿Okay? Y no solo Dios nos manda a ser exagerados. Lo primero nos muestra, ¿por qué ser exagerados? Porque el primer exagerado es Dios. Es decir, Dios es muy exagerado. Y acuérdate que el pueblo de Dios era un pueblo que no podía mezclarse. Y entonces cuando Dios hace el censo, lo está haciendo con una intención. Leíamos en el 7:6:1. Estos son los que no pudieron mostrar la casa de sus padres. Es decir, ellos no pudieron comprobar que eran israelitas. Es decir, ellos no pudieron comprobar que eran hijos de Dios. Y lo peor era después, había unos ejerciendo sacerdocio y tampoco pudieron comprobar que eran israelitas. No pudieron comprobar que eran hijos de Dios. ¿Y qué hicieron? Excluirlos del sacerdocio. Es decir, Dios nos manda a ser exagerados porque Él es muy exagerado con la pureza. Él quería un pueblo puro, un pueblo que no se mezclara, y Él es muy exagerado. ¿Qué hace? Oye, Él no, a lo mejor sí es, a lo mejor no es. Simplemente se perdió su registro. Así, pero no puede. Oye, pero ¿por qué? Porque Dios es exagerado con la pureza. Con la pureza. Y cuando va a empezar la vida nueva para el pueblo, ¿qué hace Dios? Primero quiero saber quién sí es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. ¿Para qué? Para identificarlos. Si te fijas, no los corrieron. De hecho, fueron contados cuando dice, y toda la población era de tanto. Se quedaron ahí. ¿Por qué? Porque también en el Antiguo Testamento había una invitación para los extranjeros. Este puede ser tu Dios. Sí, pero el que es hijo de Dios no podía mezclarse. No de convivir, sino de casarse, de dar sus hijas a él, al extranjero. Es decir, por eso necesitamos saber. Y ya ni hablar de que pudieran ejercer sacerdocio, hermano. Eso era lo más consagrado que había. Entonces no es de que, oye, yo lo conozco, aquí es papelito, habla. ¿Es israelita o no es israelita? No, pues se le perdieron sus papeles, se le quedaron en el tren donde venía. Pues no. O sea, es como decíamos ahorita, la favorita del diablo, no pasa nada. No, para Dios no es así. Es decir, nosotros ante la duda escogemos lo malo, a lo mejor sale bien. No, Dios ante la duda es no. Hoy hay una ligera posibilidad de que a lo mejor no eran del pueblo de Israel, entonces no. Pero todos lo conocían. Algunos dicen, pues yo lo conocí de chico, yo trabajé con... Sí, eso no importa, no papelito, ¿es de Israel o no es de Israel? Acuérdate que antes, ¿cómo se era del pueblo de Dios?
por ser israelita, ¿sí? Nacer en Israel, o ahora que estaban en el cautiverio, por ser descendientes de los que habían nacido de Israel. Nada más. Nadie más era israelita. Oye, pero el Dios era Dios de todo. Había invitación para los extranjeros también, pero había distinción. Israelita, el pueblo de Dios. Entonces, no, esto es más importante que todo, dice Dios. Ya están los muros, ya está el templo, ya te di la segunda oportunidad, y ahora lo que necesito es separar quién es hijo y quién no es hijo. ¿Okay? Ser exagerado en la pureza, ser exagerado, hermano, porque Dios es exagerado. Yo creo que tú vas a la Biblia y a veces hemos platicado, hay cosas que no entendemos, ¿no? Cuando mató a un par de muchachos con un oso, ¿te acuerdas? Porque le dijeron pelón a un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque es exagerado. Oye, ¿por qué la mujer de Lot? Hermano, eso todos lo hacemos, la verdad. A veces vas manejando y un chorro de tráfico. ¿Por qué? Porque allá se cayó un niño en la bicicleta y todos los carros que van pasando van volteando a ver al niño. O sea, es decir, somos curiosos. Y a la mujer de Lot nada más le dijo, no voltees. Y hermano, yo estoy seguro que nada más echó así un reojito y la convirtió en estatua de sal. ¿Por qué? Porque Dios es exagerado, hermano. Y nosotros tenemos que entender, por eso es tan importante el libro de Nehemías, hermano, y que lo estemos tomando en serio, que no es un reunirnos en Facebook por reunirnos. Lo que decíamos la vez pasada, no es ponerlo a que el tipo esté hablando y yo andar cocinando. Se trata de poner nuestros sentidos en esto. Hemos estado en ruina espiritual y lo hemos estado por no ser exagerados. Y si el Señor ha de darnos una segunda oportunidad, lo que quiere es que seamos exagerados. No nos permitimos ni una mirada, no nos permitimos ni un insulto, no nos permitimos ni un pleito, no nos permitimos ni un tantito orgullo, no nos permitimos ni... Es decir, cuando tú sientes aquí tantito rencor, no nos lo permitimos. ¿Cómo puede ser que tenga rencor todavía? No nos lo permitimos, no convivimos con él. El Señor no quiere. Dice la Biblia, ¿a poco una fuente puede dar agua salada y agua dulce? ¿Verdad que no? No lo permitimos. Nos asustamos. No es de que de repente peleo con mi esposa y nos decimos las peores cosas. Tú también y tu mamá también. Y andamos como si nada, no. Tendríamos que asustarnos. ¿Cómo salió eso de ahí? Dios no permite eso. Dios no quiere la mezcolanza. Dios quiere pureza. Y de perdido tenemos que asustarnos. No decir cosas y caminar, bueno, se me salió. Hay gente que dice, se me metió el diablo. Bueno, pues es que eso no existe, hermano. O sea, no es de que se me metió el diablo, es de que o traes adentro el diablo o traes adentro al Espíritu Santo. Pero hasta los cristianos decimos eso, ¿no? O sea, peleas bien fuerte. ¿Qué pasó? Es que se me metió el diablo. No es que lo que traes adentro solo hay de dos sopas, ¿no? O es el Espíritu de Dios o es el Espíritu del diablo. Y si el espíritu del diablo de repente te brota, hermano, no podemos caminar. Bueno, hoy se me metió el diablo, a ver si mañana se me mete Dios, ¿no? No, hermano, debería de darnos pánico, terror. ¿Cómo salió eso de ahí? ¿Cómo fui capaz de decir esas palabras? ¿Cómo fui capaz de humillar a mi esposa así? ¿Cómo fue que le dije a mi trabajador eso? ¿Cómo fue que en la calle respondí este insulto? Deberíamos de asustarnos, porque hemos llegado acá precisamente por ser tan permisivos con nosotros. Por ser tan permisivos con nosotros, hemos llegado acá. ¿A qué? A estar cerrados, a estar por Facebook. Y lo peor es que a la mayoría ya nos estamos acomodando, ¿no? Oye, está bien, está chido esto del Facebook. Me da chance de tener allá la tele y acá el Facebook. Y cumplo, ¿no? Y nos vamos acomodando y acomodando. Pero no estamos recibiendo lo que Dios quiere de nosotros. Ser exagerado. Contra el pecado hay que ser exagerado.
Contra las tentaciones hay que ser exagerado. No podemos mezclarnos. No podemos tener adentro al Hijo de Dios y al Hijo del diablo. No se puede. Eso dice Dios. No se puede. Y mira, es decir, llegamos a este punto, hermano, donde yo creo que lo más importante es cuando el Señor quiere darnos la oportunidad y tenemos que partir. Bueno, lo que está haciendo Israel, ¿soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? Hay gente que dice, hay gente que para esto le resulta ofensivo. Oye, ¿cómo duda que soy hijo de Dios? Es que yo no soy el que tengo que dudar. Tú tendrías que dudar y pararte aquí como está ese pueblo y examinando. Es que no soy hijo de Dios por decir que soy. Es que Dios está diciendo, muéstrame. Oye, vamos a separar. Y dice, no es de cómo te sientes, no es de que es que por fe creo que soy. No, muéstrame. Quiero que me muestren quién es hijo de Dios, para poder comenzar, dice Dios, para poder dar la segunda oportunidad. ¿Quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios? Y tenemos que preguntarnos nosotros. Y el que pudo comprobarlo se quedó en el pueblo, y el que no pudo comprobarlo fue excluido del sacerdocio. ¿Sí? No es solo de boca, hermanos. Esto de decirnos hijos de Dios no es solo de boca, no es de cómo me siento, no es que hay que probarlo, es que hay que comprobarlo. Mira hasta dónde había llegado esto, hermano, hasta no hijos de Dios ejerciendo el sacerdocio. Pero mira cómo, muéstrame quién es hijo. Ahora mira todos los que mencionó en Nehemías 7, y te vas a encontrar con muchos, porque tienen que ser los mismos de Nehemías 3. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Oye, probablemente los sacerdotes que quitaron de aquí son los mismos sacerdotes que allá al final se veía que habían levantado su muro, ¿no? Y el sacerdote pues, pero yo levanté los muros. Sí, hijo, pero es levantar los muros no te hace hijo de Dios. Oiga, a mí me tocó 1 kilómetro. Sí, mijo, aunque levantara 2 kilómetros, eso no lo hace hijo de Dios. Es decir, cuando Dios dice, muéstrenme quién es el hijo, quiénes son hijos, no está preguntando, ¿tú cuánto levantaste? ¿Tú cuántos levantaste? ¿Cuántos blocks pegaste? No, ya los pegaste, qué bueno. Me sirven, mira cómo quedó el muro y me encanta. Pero ahora se trata de ver quién es hijo. Oye, yo pegué 2 kilómetros, no me importa, muéstrame si eres hijo. ¿Sabes qué está diciendo? Las obras no nos hacen hijos. ¿Sí? Oye, yo predico acá en la plaza y en el hospital. No, hijo, muéstrame si eres hijo de Dios. Pues te lo estoy mostrando. Te lo estoy mostrando. Mira, ya levanté una iglesia. No, muéstrame si eres hijo de Dios. Eso no muestra quién es hijo de Dios. Te digo, ellos podían reclamar, ¿por qué chistoso? Primero todos levantamos el muro y ahora ya vas a separar. Sí, porque eso no nos hizo hijos. Levantar y pegar blocks no nos hace hijos de Dios. ¿Ok? ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué es lo que nos hace hijos? ¿Qué es lo que nos hace hijos, hermanos? Dice en Romanos 2:28. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión, es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En espíritu, es lo que está diciendo ahí el Señor. Mira cómo bueno, desde que terminó el 6, ¿te acuerdas que ya decía que Tobías se había mezclado y era yerno de alguien? Y Semaías tenía que ver con no sé quién.
Y acá también vimos los sacerdotes, bueno, pero se habían mezclado con alguien de Galaad y todo. ¿Eso los hace hijos? No. Oye, pero este era de afuera y se casó con una de adentro. Eso tampoco nos hace hijos de Dios. Es decir, no se es cristiano por tener un papá o una mamá cristiana. No se es cristiano por ser esposo o esposa de alguien cristiano. El cristianismo no se hereda, el cristianismo no se pega, no es gripa, no es coronavirus. ¿Qué? Pero esto es importante para nosotros, hermano. Bueno, entonces, ¿cuál es la evidencia? Porque el Señor sin duda pide evidencia. ¿Eres hijo o no eres hijo de Dios? ¿Cómo lo sabemos? Tenemos que repasar el camino de salvación. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Pero tenemos que distinguir las cosas. ¿Cómo comienza el camino a salvación? Escuchando el Evangelio, ¿verdad? Bueno, si escuché el Evangelio, ¿soy hijo o no soy hijo? No necesariamente, porque hay personas que escuchan el Evangelio y no lo aceptan. Dice Romanos 10:16. No todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, escuchar el Evangelio es necesario para salvación, pero no todo el que escucha el Evangelio es hijo de Dios. ¿Okay? Bueno, hay quien hizo una oración. ¿Eso sí me hace hijo o no? Y otra vez, no necesariamente. Es decir, los que fuimos salvados, cuando escuchamos el Evangelio y lo creímos, a eso siguió una oración, pidiendo perdón y arrepintiéndonos. Pero no todo el que hizo una oración es verdadera, fue salvo, ¿verdad? Entonces, no necesariamente. ¿Qué hacemos? Estamos buscando la evidencia. ¿Cómo sé si soy hijo o no soy hijo? Si voy a una iglesia, mucho menos, hermano, mucho menos. Otra vez, cierto es que los hijos de Dios van a una iglesia, pero no todos los que van a una iglesia son hijos de Dios. El Señor nos dijo en Mateo 13:28. Mateo 13:28 en adelante. Un enemigo hizo esto. ¿Qué fue? Meter la cizaña en medio del trigo. Y le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña y quémenla, y luego recogen el trigo y pónganlo en mi granero. Es decir, el trigo y la cizaña crecen juntos. Las iglesias estamos llenas de trigo y de cizaña. Eso no sorprende a nadie. Entonces, hermanos, ¿cuál es la garantía? La garantía es lo que leíamos ahorita. Y mira lo que dice en Romanos 8:13 y 14. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. ¿Cuál es mi carta? ¿Cuál es mi acta de nacimiento? ¿Cuál es mi genealogía? El que soy guiado por el Espíritu de Dios. Dicen un poquito antes en el 8:9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y este si es que, acuérdate, siempre es como dudando el Señor, ¿verdad? Como lo que estamos viendo, como si es que, o sea, muéstrame que el Espíritu vive en ti. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es de Él.
Si alguien no tiene el Espíritu, no es cristiano. Se andaba haciendo pasar por cristiano y probablemente levante, ¿sí?, y haga obras, pero las obras no nos hace cristiano. Probablemente su esposa o esposo sea cristiano, pero eso tampoco nos hace cristiano. Y entonces, pero esto no es malo, mi hermano. Esto era malo a lo mejor para estos que no pudieron comprobar su genealogía. Para nosotros hoy no es malo. Para nosotros hoy es una bendición. Oye, ¿cómo una bendición si me está diciendo que no soy hijo? Sí, pero no te estoy diciendo que no lo puedes ser. Ellos no podían serlo. Nosotros sí podemos serlo, ¿verdad? Y qué mayor bendición es que alguien te diga, tú eres hijo, por fe, decláralo, decrétalo, y que los demás hagan lo que quieran, o que tú sepas, no soy, pero puedo serlo, y que te acerques a Dios correctamente. Entonces la seguridad es el Espíritu, ¿sí? Y ya podríamos decir, bueno, ya, pero ahora ¿cómo sé que tengo el Espíritu de Dios? ¿Cómo sé que sí tengo el Espíritu de Dios? Y ahí Jesucristo siempre lo dijo varias veces lo mismo, y no lo dijo para que revisáramos a los demás, sino para que nos revisáramos nuestra vida. Él dijo, por sus frutos lo conoceréis. Por sus frutos los conocerán. Por sus frutos te conocerás a ti mismo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Muchos ya sabemos, ¿no? Que en Gálatas 5:22, ahí está mayormente lo que conocemos como frutos del Espíritu. Pero no son todos, hermanos. El principal fruto viene desde que el Señor prometió el Espíritu. ¿Te acuerdas allá en Ezequiel 11:19 en adelante? En Ezequiel 11:19 en adelante, dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos Dios. ¿Cómo sé si esto pasó en mi vida? Pues mira lo que el Señor dijo: les voy a poner mi espíritu y los voy a hacer otra vez lo que leíamos ahorita. Entonces, ¿quién lo hace, yo o Él? Él dijo, yo los voy a hacer que anden en mis estatutos. ¿Ando en sus estatutos? Sí, Él lo está haciendo, lo tengo dentro de mí. ¿No ando en sus estatutos? Ahí es donde yo te digo, deberíamos de dudar, hermano. Deberíamos de durar. Lo repitió en Ezequiel 36:27. Ezequiel 36:27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esa fue su promesa, a menos que en algunos haya fallado la promesa de Dios. El fruto del Espíritu es santidad. Ese es el fruto del Espíritu, caminar en santidad. Después, ¿cómo sé que es santidad? Santidad es guardar sus mandamientos. ¿En dónde están sus mandamientos? En la palabra de Dios, no hay otro lado. ¿Qué es lo que trae el Espíritu a las personas? Un hambre por conocer la palabra de Dios, los pensamientos de Dios, el corazón de Dios, el carácter de Dios. Eso dice en Juan 16:13. Cuando Él venga, me guiará a toda la verdad. Es decir, cuando el Espíritu viene a ti, Él te da hambre por la palabra de Dios. Dice en Efesios 6, allá cuando menciona la armadura,
Una parte es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. El Espíritu y la palabra siempre van juntas. Y no solo te da un hambre por la palabra, también dice en 1 de Juan 2:27 que te da entendimiento de la palabra, que Él es el que te explica la palabra. Entonces de repente empiezas a entender la palabra, a tener hambre de la palabra, pero aquí es donde siempre manda la santidad, hermano. Hay gente que entiende la palabra maravillosamente, tiene hambre y entiende, pero no la obedece. Bueno, tienes que dudar que el Espíritu esté en ti, porque el fruto es que Él te lleva a la palabra y te la explica, pero para que la obedezcas. Y el obedecer, Él mismo te lo da. No, Él no te da palabra para que presumas o para que seas sabio o para que ganes debates. Él te da palabra para que la obedezcas y seas santo. ¿Sí? Si esto no está pasando en nuestra vida, ¿qué tengo que pasar? Tengo que dudar de que el Espíritu esté en mí. Si la palabra de Dios me fastidia, hermano, tengo que dudar que el Espíritu esté en mí. Si leer la palabra para mí es pereza, tengo que dudar que el Espíritu esté en mí. No puede ser que no tenga hambre de la palabra. Si los mandamientos de Dios me son gravosos, tengo que dudar que el Espíritu esté en mí. No tiene alguien que decírmelo. Yo tengo que dudar que esté en mí. Sí, todos los que dice Gálatas 5:22, yo creo que nos lo sabemos de memoria, ¿no? Amor, paz, gozo, paciencia, mansedumbre, benignidad, fe, templanza, bondad. Si algún fruto no está en mi vida, tengo que dudar. Ahora que hablábamos, creo que la semana pasada o antepasada, de ser iglesia, de ayudarnos, de amarnos. Si en mí no está eso, si yo no amo a mi hermano, si yo no me interesa saber si alguien come o no come, tienes que dudar si el Espíritu de Dios está en ti. Si solo piensas en ti egoístamente, mi comida, mi trabajo, mi techo, tienes que dudar que el Espíritu esté en ti, porque el Espíritu viene a ti y te da amor. Pero ojo, no amas ¿por qué amas? Porque dice Romanos 5:5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué amo a mi hermano que ni conozco, que se sienta en la otra mesa, que nunca lo había saludado en la iglesia y hoy me preocupa mucho si come o no come? Porque el Espíritu está puesto en ti. Si el Espíritu no está puesto en ti, tú hoy estás en cuarentena y bueno, Dios que los bendiga a todos los demás. Ahí cuando abran las puertas nos abrazamos y nos decimos que nos amamos y lo que sea, ¿no? Pero tienes que dudar si está el Espíritu o no está el Espíritu. ¿Por qué? Porque es el Señor el que está diciendo a mí pruébeme, ¿es hijo o no es hijo? Tú dices, ¿a poco tú no sabes? No, Él sí sabe. Pero Él dice, ¿y tú sabes? Tú sabes, dice allá en Corintios 13:5, ¿te acuerdas? ¿No te das cuenta? Tienes que examinarte a ver si estás en la fe. La paz como fruto del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que no ando con todo el miedo al coronavirus, que no le tengo miedo a la crisis económica, que mi paz depende de si estoy en paz o no con Dios, que mi paz depende de esto. Es decir, que hoy sí tendría que tener mucho miedo y preocupación, pero lo que me preocupa es, ¿y si seré hijo o no seré hijo? No me preocupa saludar a alguien con coronavirus, eso no me preocupa. Me preocupa, ¿soy de la genealogía de Jesucristo? ¿Soy de la familia de Jesucristo o no soy de la familia de Jesucristo? No me preocupa que ahorita van a subir WhatsApp, ¿saben qué? Ya ni se presenten a trabajar mañana, todos despedidos y se vengan nomás a firmar renuncia. ¿Y para qué voy, hombre? Quédese con la renuncia. Eso no me preocupa. No me preocupa si las clases serán presenciales, si acabaré el semestre o no. Me preocupa si soy hijo o no soy hijo. Me preocupa si tengo mi genealogía hasta Jesucristo o no. Eso es lo único que nos preocupa. Y esa preocupación
nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. La mansedumbre como fruto del Espíritu. Yo no puedo, lo que decíamos ahorita, no puedo pelear con todo el que me saque pleito. Oye, mi yerno viene y le miento a su mamá, y uno me cierra acá en la calle y le, Vivi, muévete, estorbo, y toda la ciudad solo, y me tocó este estorbo aquí adelante. El Señor dijo, sean como yo, que soy manso y humilde de corazón. No puedo andar en la calle así y pensar que tengo el Espíritu de Dios, porque Él da mansedumbre. No puedo llegar a la casa e insultar a mi esposa y patear la puerta y aventarle el plato porque la comida está fría y creer que tengo el Espíritu de Dios. El cristiano tiene que tener miedo. ¿Y qué tal si el Espíritu de Dios no está en mí? Eso no es malo, hermano. Eso no es malo. Lo peor es vivir engañado. Lo peor es lo que hoy se usa en el cristianismo. No, yo digo que está en mí por fe, lo declaro, lo decreto, y tú muévete, estás bien mensa, órale, barre, pero el Espíritu está en mí, lo declaro y ya. A veces es una tontería, pero no una tontería con nadie más, contigo mismo. Te haces daño. Si tu vida no refleja el Espíritu de Dios, pues tú tienes que tener miedo. Y si el Espíritu de Dios no está en mí, cuando acabes de pelear con tu esposa, ve al cuarto y di, ¿y si el Espíritu de Dios no está? ¿Cómo puede alguien que tiene el Espíritu decir esas palabras? ¿Cómo puede alguien que tiene el Espíritu Santo gritarle hacia sus hijos? ¿Cómo puede alguien que tiene el Espíritu Santo buscar ver esas cosas en Facebook? ¿Cómo puede alguien que tiene el Espíritu Santo ver ese tipo de películas? Pero tú solito tienes que dudar. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es eso. ¿Soy hijo o no soy hijo? Dice 2 de Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos. Mira lo que dice, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Jesucristo está en ti, tienes que estar siendo reprobado. Y reprobar tiene dos significados. Reprobar es probar, estarte poniendo a prueba, siempre estarte examinando y descansar. ¿En qué manera me pruebo? Mi esposa quiere tener pleito y yo le contesto mansamente, hermano, puedes descansar. El Espíritu está en mí. Pero mañana en el trabajo el patrón me habla a mí mal, muévete, siempre has sido el peor trabajador. Y vuelvo a contestar, ahora tengo que probarme hoy también. Y mañana reprobar, rehacerlo siempre. Todos los días estamos a prueba. Nadie, tú solo. Examinarte. Pero cuando no pasas la prueba, hermano, pues te harías un mal. Hoy que con los muchachos, hermano, no tienen clase o están ahí. Imagínate que alguien les diga, ¿saben qué? Se acabaron las clases y a todos los vamos a pasar de curso. Es más, imagínate, ya nos vamos a dar su diploma. Unos van a ser contadores, otros ingenieros. Ya el coronavirus va a durar 5 años. Así es que tengan su diploma. Y ya me imagino ese muchacho. Mira. Y luego, venga, hágase unas cuentas. No, pues no sé hacer nada. Pues no, ¿por qué? Porque es un engaño. Esto no se trata de yo probarme y decir, bueno, le grité a mi esposa, pero todos le gritan, ¿no? No, eso se trata de que tú te califiques. ¿Tengo el Espíritu o no tengo el Espíritu? ¿Soy israelita o no soy israelita? ¿Tengo mi genealogía en Jesucristo o no tengo mi genealogía en Jesucristo?
No pueden salirme de la boca rulitos y pensar que mi genealogía es de Jesucristo. No puedo tener rencores aquí y pensar que mi genealogía es de Jesucristo. ¿Sí? No puede ser, hermano. No puede ser así. ¿Qué hay que hacer? La obra, es decir, ya para terminar, hermanos, ¿cuál es mi seguridad de salvación? Que tengo el Espíritu. ¿Y cuál es mi seguridad de que tengo el Espíritu? Solamente hay dos, hermano. Una es la santidad. Si tú caminas en santidad, por el amor de Dios, ¿qué duda puede haber que el Espíritu está en ti? ¿Ok? La seguridad de salvación está en la santidad. Pero, ¿y aquí donde estamos todos? Donde todos pecamos, donde aquí todas las doctrinas que existen, hermano, falsas y verdaderas, vienen y convergen aquí. Oye, yo soy salvo siempre, pero peco. Oye, yo creo en la santidad, pero peco. Oye, yo soy testigo y peco. Yo soy católico y peco. Y aquí es donde está. La mayor prueba de que tengo el Espíritu sería caminar en santidad, pero no camino en santidad. ¿Okay? Y mientras estemos en pecado, ¿cuál es la mayor prueba de que el Espíritu está en mí? Y la mayor prueba es, ¿qué pasa cuando pecas? Esa es la mayor prueba. La convicción de pecado. Dice Juan 16, que Él viene y nos convence de pecado. En el 16:8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y esta es la mayor evidencia, hermano. ¿Qué pasa cuando pecas? ¿Te quebrantas? ¿Lloras como un bebé? ¿Te sientes perdido? Eso es fruto del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando pecas? ¿No te sientes mal? ¿Crees que tienes mucha fe? Y entonces, como tengo mucha fe, ya no me siento perdido. Yo te pregunto, ¿de dónde hemos sacado eso? La muestra de que el Espíritu Santo está en ti es lo que sientes cuando pecas. No me siento perdido. El Espíritu Santo no está en ti. Mira cómo se mezclan estas dos cosas, hermano, porque confunden tanto a la gente. Hay tantas doctrinas donde prefieren tener seguridad aunque sea falsa. No, aquí fíjate cómo es. No me siento perdido. Entonces el Espíritu no está en ti. Y luego entonces estás perdido. Nomás no lo sabes, pero el Espíritu no está en ti. Ah, no, yo por el contrario, cuando peco, me siento perdido. Y mira cómo es lo contrario. Te sientes perdido, ¿sabes por qué? Porque el Espíritu está en ti. Y luego entonces, no estás perdido. No sé si lo entiendas. Por ejemplo, ¿te acuerdas la oración de David? Mira, David es el mejor ejemplo. David pecó, adulteró con Betsabé. Y nunca había una persona más segura de su salvación. Estaba tranquilo. David se sentía seguro. ¿Y cómo estaba David? Perdido. Y un día vino Natán. ¿Y cómo se sintió David? Se sintió perdido. ¿Y cómo estuvo David entonces? Nunca estuvo más cerca de Dios. La oración de David en el Salmo 51. Mira cómo funcionan las cosas, hermano. Él oró a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Y sabes qué era muestra esa oración? De que él tenía el Espíritu Santo en él. Porque si no tuviera el Espíritu Santo en él, no podía haber una oración así en él. No sé si lo veas cómo funciona. Parece contradictorio. Hoy la gente piensa que es bueno sentir: yo peco, pero sé que soy hijo de Dios. Ándale pues. Esa seguridad la va a quitar solamente Dios. De frente. Cuando termina el sermón del monte dice: todo el que escuchó esto y no lo hace, solamente está edificando en la arena.
Un día el Señor lo tirará de una patadita y tirará todo lo que edificaste. Pero todo el que escuchó esto y lo hace, ese es el que está fundando sobre la roca, edificando bien. Pero no sé si lo veas como parece contradictorio, pero no lo es. ¿Cuál es? Si tú caminas en santidad, tú puedes estar seguro de que tienes el Espíritu Santo. No caminas en santidad. ¿Cuál es la muestra de que el Espíritu está en ti? Lo que sientes cuando pecas. ¿Sí? Cuando pecas, ¿te sientes perdido? ¿Sí? Imagínate, sentirse perdido es que el Espíritu está en ti. Cuando pecas, ¿no sientes nada? Me siento seguro, iré al cielo por fe, porque salvo siempre salvo. Bueno, todo eso muestra que el Espíritu no está en ti. Y aunque tú te sientes seguro, estás perdido y no lo sabes. Parece contradictorio, pero no lo es. Te digo, y David es una muestra grande. Cuando él estuvo seguro, estaba perdido. Y cuando él se sintió perdido, estaba seguro en Dios. Y eso es lo que nos da seguridad de si tenemos el Espíritu en nosotros o no. ¿Sí? Si tenemos, no nos da no buscamos la seguridad. Yo soy salvo y ya. Y hay gente que se autoconvence, ¿no? Yo soy salvo y ya. No sé si, ahorita te decía, todas las doctrinas convergen en esto, ¿sí? ¿En qué pasa cuando pecas? Hasta los calvinistas y los salvos siempre salvos tienen este problema, hermano. Nomás no lo reconocen. ¿Cómo sé que tengo el Espíritu? Estamos diciendo nosotros. ¿Cómo sé que soy hijo? Estamos diciendo nosotros. Para ellos sería, no, ellos es, ¿cómo sé? Yo fui predestinado. Bueno, ¿cómo sabes que fuiste predestinado? Bueno, yo fui elegido. ¿Y cómo sabes que fuiste elegido? Si en este punto, por ejemplo, lo que creen los calvinistas es, miren lo que creen es, los ateos pecan, los mundanos pecan, y luego hay unos cristianos que son falsos, esos pecan, y luego estamos los cristianos verdaderos y también pecan. Bueno, hermano, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es esto, ¿sí? ¿Qué pasa cuando pecas? O sea, la diferencia no es, ellos creen que es seguridad decir, no, pero yo estoy seguro en que fui elegido. ¿Y cómo estás seguro? ¿Por fe? Chido, ¿no? El ateo también, yo estoy seguro que Dios no existe. Y él está seguro. Otro dice, yo estoy seguro que el infierno no existe. Y otro dice, yo estoy seguro que soy cristiano. No. La maravilla de que la fe no es algo intangible, hermano. Es decir, la fe no es lo que yo creo, me convenzo y eso es. No es tangible, solo que nadie la puede ver, porque yo no sé lo que tú tienes adentro. Esto es para cada uno, saber lo que tengo adentro. Si yo adentro tengo al Hijo de Dios o no tengo al Hijo de Dios. Es qué pasa cuando cometo pecado. ¿Qué pasa cuando insultas a tu esposa? ¿Qué pasa cuando le faltas al respeto a tu esposo? ¿Qué sientes aquí? Eso que sientes aquí, una rabia así, y luego esa voz que empiezas a oír, no, si siempre ha sido así. Bien decía mi mamá, ¿no? Que no me casara con él, no sé ni por qué me casé, no avanza, no crece, es malo. ¿A quién tienes adentro, hermano? ¿A quién tienes adentro, hermano? A ese con el que estás platicando, con el que te llevas padre y sabroso, ¿verdad? La única muestra es cuando insultas a tu esposo o esposa y se acabó y ya, más no quiero cenar y te vas al cuarto. ¿Sabes cuál es la muestra? Que estás en la cama así bien enojado y luego hay una vocecita, párate. Pero no viste que párate. Pero él empezó, párate. Señor, pero me humilló y no, párate. Pero ¿para qué me paro? ¿Qué quieres que haga? Pídele perdón. Pero ¿cómo le voy a pedir perdón si es la misma y hoy me humilló más que? Pídele perdón. Pero ¿cómo? Pídele perdón. Oh, maravilloso Espíritu Santo. Nadie lo ve, hermano, eso tú lo sabes. Y te levanta y te lleva así de la oreja, ¿verdad?
Y luego vas con tu esposa y le amor, perdóname. Sí, ya sé que la comida estaba fría, pero perdóname. ¿Verdad? No debí haber dicho eso. No debí haberte gritado. Perdóname, amor. Y aunque ella esté todavía furiosa, tú perdóname, mi vida, tienes razón, todo lo que hagas. Y te vas al cuarto. Y ahora sí pues, glorioso Espíritu Santo está adentro de mí. Nadie lo ve, nadie más lo ve, solo yo sé. Y no tengo que engañarme, no tengo que decirle a mi esposa, pues tú estás peor. Al cabo yo mi salvación no la pierdo. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, y necesitas grandemente la bendición de Dios que viene por su Espíritu Santo. ¿Cómo sé si soy hijo de Dios? ¿Porque estoy seguro o porque de pronto me siento inseguro? En la Biblia tú la lees, hermano, no había personas más seguras que los fariseos. Seguros de su salvación, seguros de su genealogía. Y el Señor dijo, son hijos del diablo. Son hijos del diablo, porque si fueran hijos de Dios, harían las cosas de Dios. Pero los que son hijos del diablo, las cosas de su padre hacen. Entonces, eso es todo. ¿Sí? Y antes de comenzar la nueva vida y aceptar la segunda oportunidad de Dios, todo comienza aquí, hermano. Esto no es malo. ¿Eres hijo o no eres hijo? ¿Has sido hijo de Dios o no has sido hijo de Dios? El Señor quiere ver nuestra genealogía. A mí no me digas que por fe, a mí no me digas porque lo creo, lo declaro, no, a mí muéstrame la genealogía de Jesucristo. A mí muéstrame a Jesucristo dentro de ti, y entonces sé que eres hijo de Dios. Hermano, es así de simple. ¿Jesucristo está dentro de ti o no está dentro de ti? No dejes que nadie más te diga, ni este pastor, ni nadie. Tú solito, ahí en lo privado, Dios está preguntando, ¿tu genealogía es de Jesucristo o de qué genealogía eres? ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del otro? Lo malo es que no hay más que dos opciones, hermano. Eso es lo peor. Nomás hay dos opciones. Y todo el que conmigo no recoge, desparrama, dijo el Señor. Y todo el que no es hijo de Dios, es hijo del maligno. ¿Es malo ser hijo del maligno? Pues es terrible. Pero lo bueno es que Dios está acá para trasladarlos de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Eres hijo de Dios, tú que me estás escuchando, o eres hijo del otro? Lo mejor que nos convendría es cuando reconoces ser hijo del otro, porque en este momento el Señor te pregunta, ¿y quieres ser de los que pertenecen al reino de Dios? Díselo ahí en tu casa, díselo ahí en lo privado, y terminemos con una oración.